Hola a todos. Bueno, vamos a esperar un poquito a que entren más compañeros y ya arrancamos. Buenas tardes a los que entraron recién. Vamos a esperar un ratito a ver si se meten más compañeros y ya arrancamos.
antes de arrancar, me presento, yo soy Matías, soy de Centeno. Bueno, como saben, estamos viviendo este periodo de aislamiento social y preventivo y bueno, desde la Centeno recibimos muchos reclamos de estudiantes bueno, lamentablemente sus docentes o no les están dando clases virtuales o clases de apoyo o están cometiendo algunas irregularidades como enviar una excesiva cantidad de trabajos prácticos. Entonces, por eso, bueno, como algunos sabrán, de la Centeno estuvimos canalizando los reclamos de los estudiantes, elevándolos a las autoridades de la facultad. Pero bueno, como podrán ver, no nos quedamos en eso, sino que decidimos también hacer estas tutorías de apoyo para, bueno, justamente para aquellos estudiantes que tengan que rendir exámenes virtuales o no estén teniendo clases virtuales de parte de los docentes. Así que bueno, por eso quería agradecer a vos, Martín, por coparte para dar esta clase de apoyo. Estamos más que agradecidos. Y bueno, chicos, si pueden compartir estas tutorías que estamos haciendo para poder beneficiar al resto de los compañeros mejor. También vamos a estar haciendo tutorías de materias del CPO para aquellos que todavía no lo hayan arrancado y por ahí no se decidieron de la orientación que quieren seguir. Vamos a estar dando, por ejemplo, una tutoría de teoría del delito con la doctora Nadia Espina. Y bueno, recuerden que cualquier tipo de reclamo que ustedes quieran hacer respecto a la cursada, lo estamos canalizando a través del formulario que van a poder encontrar en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y bueno, de vuelta agradecer a vos, Martín, y ya estamos para arrancar cuando quieras. Bueno, Matías, no, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acompañándonos. La verdad que para mí es un privilegio poder participar de estas tutorías. Sé lo que es ser estudiante, no solo porque en algún momento lo fui, sino porque lo sigo siendo en la actualidad. Eh, Permanentemente uno como abogado tiene que capacitarse y buscar especializarse en lo que más le interesa y estar siempre al día con la normativa, con la jurisprudencia, con todos los nuevos avances doctrinarios, con todo lo que hace a una buena práctica profesional. Entonces también sé lo que significa cuando desde el otro lado tenemos incumplimientos o desorganización que a veces tiene que ver con falta de voluntad, otras veces con falta de adaptación. Esto tomó de sorpresa a mucha gente. Así que bueno, como decía Matías, está bien reclamar, porque es lo que corresponde, es lo que tenemos que hacer, pero fundamentalmente no quedarnos, como él decía, en el reclamo, sino ir más allá y tratar de dar por lo menos un paliativo, un principio de solución para que puedan acceder a los contenidos, así sea de una manera alternativa, que hoy termina siendo la regla para muchos de ustedes, independientemente de que sé que hay muchas cátedras de derechos humanos que se están manejando muy bien, hay muchas otras también que no. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas por estar acompañándonos. Bueno, hoy vamos a, como primera tutoría, nos pareció lo más interesante empezar hablando un poco sobre qué son los derechos humanos, ¿no? Porque todo el mundo hoy, cualquier cosa que pasa, cualquiera echa mano de los derechos humanos, uno mismo como abogado, siempre en las demandas, la palabra derechos humanos va a estar. Eh, pero no por una cuestión caprichosa, sino porque los derechos humanos hoy afectan, y no lo digo en un sentido negativo, sino que intervienen de manera absoluta en todos los campos del derecho. Son transversales a todas las materias. El derecho internacional público lo es, y es el que protege justamente los derechos humanos. Si tuviéramos que arrancar con una definición, podríamos dar muchas. Muchos autores dicen que los derechos humanos son todos aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, orientación sexual, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, que todos tenemos derechos humanos sin discriminación alguna. Este es un principio de definición que muchos autores parten de sostener para poder después caracterizarlos.
Sin embargo, ahora en un ratito vamos a ver que esto que les acabo de decir no necesariamente nos da la pauta de lo que son los derechos humanos como algo diferente de otros derechos subjetivos, que no son derechos humanos, pero que son derechos también, aunque tienen otra protección, y vamos a intentar construir una definición que de alguna manera nos ayude a caracterizar a los derechos humanos de manera concreta y precisa. Hay otros autores que también dicen que los derechos humanos se caracterizan o se los definen porque se fundamentan en la dignidad de la persona. O sea que la dignidad sería lo central de todo esto. Y también mencionan, ¿sí?, distinción de sexo, de religión, de edad, todos gozan de esos derechos y no cualquiera, ¿no? Las que son inherentes a una persona, a un ser humano, y que hacen que sea tal. Si no las tuviera, no lo sería. Ahora bien, como podemos ver en la segunda pantalla, vamos a notar que los derechos humanos, según estas definiciones, fundamentalmente los podríamos encuadrar dentro de tres características diferentes. Hablamos de la dignidad, hablamos también de que son inherentes al ser humano, o sea que son innatos, y en definitiva son características que hacen a los derechos humanos. Pero vamos a ver ahora si efectivamente nos sirven para delimitar a este tipo de derechos y no serían aplicables para otros. Les quiero hacer una aclaración para que no, si a alguno le interesa tomar nota o apuntes, ¿no?, como se hace en una clase habitual, no es necesario que lo hagan porque el material, si no está subido, ya va a estar subido seguramente en Conciencia Digital, en la Centeno, donde ustedes van a poder acceder al PowerPoint y al PDF que contiene la información que yo voy a estar dando en esta tutoría. Entonces no hace falta que escriban, porque lo único que van a hacer es en realidad perder tiempo, porque eso ya está escrito, con algunos matices, por supuesto, pero bueno, yo justamente lo que hice fue tratar de proyectar la clase para que no tengan que tomarse perdón, el trabajo de tener que escribir, y de esa manera lo puedan acceder prestando atención, que es fundamentalmente lo que más importa cuando estamos escuchando a alguien, tanto a ustedes, a los docentes, como nosotros a ustedes. Bien, pasemos entonces ahora. Bueno, perdón, también tienen forma de acceder. Yo acá les dejo en el chat general mi sitio web, también les dejo mi correo electrónico y les dejo mi Instagram para que ustedes pueden también descargarlo desde mi sitio web, también pueden pedírmelo por mail o también pueden contactarme a través de las redes sociales como para que yo se los haga llegar. El material lo van a tener, así que quédense tranquilos, concéntrense en lo que vamos a estar viendo. Bueno, pasemos una pantalla, un par de pantallas más hacia adelante. Acá nos preguntábamos qué encontramos habitualmente en los derechos humanos, y bueno, según las definiciones que estuvimos viendo, hay tres elementos, como les decía, que encontramos. El primero es que hacen a la dignidad humana, es decir, la dignidad como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado de manera acorde a su condición, es una de las características que normalmente los autores citan para hablar de derechos humanos. Sin embargo, yo podría preguntarles, ¿ustedes consideran una lesión a su dignidad si le dicen, hey, vos, pañuelo verde? Capaz que una chica que adhiere a las ideas que se identifican con el icono del pañuelo verde podrían sentirse agraviadas, podrían sentirse molestas porque en un tono ciertamente despectivo se está diciendo, hey, vos, pañuelo verde, cuando en realidad no es un pañuelo verde, en todo caso es una persona que tiene un pensamiento y que tiene una idea sobre un tema determinado. Bueno, quizás a una chica le dicen eso, o a un chico, y se lo toma mal, se siente vulnerado en su dignidad. Y quizás a otra persona le dicen lo mismo, y quizás se le ríe en la cara a quien se lo dijo, y hasta le responde, sí, y bien orgullosa que soy, o bien orgulloso que estoy de llevar ese pañuelo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo está afectada la dignidad? ¿Quién da ese parámetro? ¿El promedio de la gente? ¿La mayoría? ¿La minoría
calificada que puede opinar sobre eso? ¿Un psicólogo que pueda decir, ¿esto afecta a la dignidad? ¿O tenemos que hacer una encuesta? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo cierto es que no sabemos. Entonces, la dignidad humana puede verse afectada en algunos casos para algunas personas y no para otras. Entonces, no es un parámetro objetivo para que podamos decir que cuando se siente afectada la dignidad humana, estamos frente a un derecho humano. Porque ciertamente la libertad de expresión es un derecho humano, pero quizás a mí no me afecta lo que me digan en consecuencia de mi opinión. Entonces no me afecta mi dignidad. No siento que me vea afectado. Y sin embargo, la libertad de expresión es un derecho humano. Entonces no es un buen punto, como les leía en la segunda de las definiciones que mencioné hace un rato, no es un buen punto para tener como punto de partida, valga la redundancia. Por otro lado, también decían que son universales, como podemos ver en la imagen de las manos, para todos y para todas. La verdad es que, bueno, no solo los derechos humanos son universales. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en Occidente, del derecho a votar, y bueno, en realidad todos tenemos el derecho a votar con ciertos requisitos. Hay que tener una cierta edad y, llegado ese momento, podemos acceder a las urnas. Pero la universalidad nada nos dice de los derechos humanos. Todos tenemos derechos, incluso derechos que no son derechos humanos, y sin embargo son universales, los tenemos todos. Y por otro lado, ahí con el bebito que tenemos en la pantalla, queremos caracterizar también que muchos dicen que son innatos, que son inherentes a la condición humana. Puede que lo sean, y ahora lo vamos a ver en un rato. Probablemente sí tengamos que concluir que lo son. Pero no necesariamente tengamos que concluir que la inherencia al ser humano, el hecho de que sean innatos, los define como derechos humanos. Ciertamente no es ese el camino que hoy la doctrina en general está tomando en cuenta como el carácter principal que define a los derechos humanos. Entonces, tenemos que empezar a profundizar un poco más. Avancemos a la siguiente pantalla, porque nosotros tenemos que terminar pensando qué elemento podemos tener en cuenta para decir, esto sí es característico de los derechos humanos, esto es propio de los derechos humanos y de ningún otro. Bueno, ¿cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa característica? La protección internacional que tienen este tipo de derechos con el derecho público internacional y con la consiguiente obligación de los estados de respetarlos. Esta es la nota distintiva que vamos a encontrar, la calificación principal que vamos a encontrar para los derechos humanos para poder concluir que cuando algo encuadre en esto, es decir, se encuentre protegido por el derecho internacional público, entonces vamos a estar frente a un derecho humano. Después también vamos a caracterizarlo y vamos a ver que algunos de los elementos que mencionábamos antes también nos van a caracterizar qué son estos derechos. Pero la verdadera nota distintiva es esta que les menciono. ¿Y por qué? Porque esto tiene dos consecuencias inevitables. En el centro tenemos a nuestro país, la República Argentina, como ustedes pueden ver, y surgen dos flechas hacia los costados. Por un lado, por lo menos hacia mi derecha, ustedes pueden ver Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos. Dos organizaciones internacionales que lo que buscan es proteger a los derechos humanos. ¿Por qué hay una flecha desde el país hacia estas organizaciones? Porque el país está obligado, el Estado, técnicamente hablando, está obligado a respetar esos derechos humanos, como dijimos, frente a esas organizaciones. ¿Por qué? Porque si no los llegan a respetar, pueden adoptarse medidas desde los diferentes organismos que integran a esas organizaciones. Por ejemplo, vamos a tener el Comité de Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas, vamos a tener a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco regional, que van a intentar que
los diferentes tratados internacionales que protegen y que tutelan este tipo de derechos sean efectivos y no que queden en letra muerta. Por eso, por un lado tenemos al Estado con una flecha hacia la derecha. Por otro lado tenemos al Estado con una flecha hacia la izquierda, hacia la gente. ¿Por qué el Estado tiene una flecha hacia nosotros? Porque justamente es el que tiene que no solo abstenerse de lesionar esos derechos, sino también garantizarlos. No alcanza con que el Estado no haga nada para privarnos de los derechos. Necesitamos, además, le podemos exigir que el Estado nos los garantice. Y ahí realmente vamos a estar en un marco internacional público correctamente implementado. Entonces hay como un ida y vuelta. Fundamentalmente la idea central de los derechos humanos es esta, de acá se parte, de definirlo como aquellos derechos que están protegidos internacionalmente a través de diferentes instrumentos, los cuales desde el año 94 tienen jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, y que los estados tienen obligación de garantizar. ¿Qué pasa si no lo garantizan? Bueno, el Estado puede ser denunciado internacionalmente y responderá internacionalmente también, con las consecuencias que estén previstas en los tratados, frente a cada una de las violaciones que ocurran. Entonces, en conclusión, para que se entienda, podemos decir que los derechos humanos son los que tutela el ordenamiento jurídico internacional de acuerdo con la cultura predominante en un lugar y en un tiempo determinado, que corresponde por su naturaleza de tal a todo ser humano, pero ya esto como una característica secundaria. Son efectivamente innatos, pertenecen a cada ser humano, y por eso, como son inherentes a todos nosotros, no pueden ser privados y pueden además, si son violados, generar responsabilidad internacional para el Estado, lo cual es, dependiendo del tratado de que se trate, una consecuencia que ningún Estado quiere tener, porque en la comunidad internacional no está bien visto, además de las consecuencias legales que tiene, no está bien visto que un Estado incumpla con sus deberes de respeto y de garantía hacia este tipo de derechos. Entonces, pasando hacia la siguiente pantalla, vamos a poder ver que, definidos ya los derechos humanos, podemos hacer una clasificación de ellos para un mejor estudio, para que sea más fácil. Y en un primer lugar, podemos caracterizar a los que son llamados derechos de primera generación, los derechos que surgieron como consecuencia de las monarquías absolutas durante el siglo XVIII, donde el rey tenía todo el poder y hacía lo que quería con toda la población. En consecuencia, ¿qué terminó pasando? Tanto en Estados Unidos de América, con la Revolución y Declaración de la Independencia en 1776, así como también en Francia en 1789, hubo una reacción contra todas las monarquías y con las tiranías que hacían una flagrante violación a los derechos humanos de manera permanente. Ahí no había, durante las monarquías, no había derecho a nada, no había posibilidad de después poder ir y hacer una denuncia internacional. La realidad es que no, o sea, hacían básicamente lo que ellos querían, con las consecuencias que eso generaba, por supuesto, ¿no? En esta primera etapa, que es la que conocemos como la del constitucionalismo clásico o la del Estado liberal de derecho, los primeros derechos que se van a buscar garantizar son los derechos civiles y políticos. Principalmente la libertad, la igualdad, bueno, como dice la Revolución Francesa, como dijo en su momento, libertad, igualdad, fraternidad. La realidad es que la libertad, la igualdad y yo diría el patrimonio. Estos son los tres, la propiedad, eso fue un elemento central también en la Revolución Francesa. Recordemos que no fue solamente un combate contra la monarquía absoluta, sino que fue la implementación de un nuevo régimen, como es el régimen capitalista, con una nueva protagonista, que era la burguesía, y con los obreros, que eran quienes, productos de la revolución industrial, pasaban a ser la mano de obra que ponían a disposición de sus empleadores a cambio de un salario. Entonces, en esta primera etapa, el Estado solo tenía, a criterio de los teóricos de ese momento, de la Ilustración, Rousseau, Voltaire, Montesquieu,
lo que tenían en su cabeza era: el Estado tiene que abstenerse de perjudicarnos. Es decir, el Estado no puede más mandar a alguien a que le corten la cabeza. El Estado no puede más sacarme los bienes que tengo. ¿Por qué? Porque tienen que estar garantizados. Porque esta revolución, decían los ilustrados, lo que hacen es garantizar, estas revoluciones lo que hacen es garantizar que esos derechos se puedan cumplir. Entonces, ¿qué se le exigía al Estado? Solamente que no haga nada que no tenga que hacer, que se abstenga de perjudicar esos derechos, principalmente civiles y políticos, que tenían los habitantes. ¿Cuáles eran los derechos políticos? Elegir y ser elegidos, con diferentes variantes, en algunos países con mayor amplitud, en otros con menor, pero básicamente estos eran los derechos. Y, como dije, la libertad, la propiedad y la igualdad, aunque esa igualdad era meramente formal. Para darles un ejemplo, en nuestro país, aún en pleno siglo XX, no eran iguales todas las personas, por ejemplo, a los fines de conformar una familia. Si dos mujeres o dos hombres querían contraer matrimonio para poder formar una familia, no podían hacerlo porque el matrimonio estaba vedado únicamente, estaba permitido, perdón, únicamente para los matrimonios heterosexuales, y estaba vedado para otras formas de relacionarse. Entonces, fíjense que hasta incluso muy cerca de nuestros días, e incluso en muchos países aún, esas libertades son restringidas y la igualdad es meramente formal. ¿Qué digo esto? Que puede estar plasmado en la Constitución, como estuvo plasmado desde 1853, que todos somos iguales ante la ley, y darnos cuenta finalmente que no somos todos iguales ante la ley, salvo que se adopten las medidas necesarias para que así sea. En una segunda etapa va a ser justamente donde va a surgir el constitucionalismo social. Ya estamos en el siglo XX. En el siglo XX ya no estamos ahora, quiero decir, en la época del constitucionalismo social ya estamos en el siglo XX, y en definitiva lo que se va a hacer en este siglo es agregar nuevas categorías de derechos. En la primera clasificación decíamos que era constitucionalismo clásico, libertad, igualdad y patrimonio, derechos civiles y políticos, primera generación de derechos. En el constitucionalismo social vamos a tener la segunda generación de derechos a los que se va a poder acceder. Se van a agregar los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Esto qué significa? Que ya se amplía más aún. Vamos a encontrarnos con reformas constitucionales como las que tuvimos a mediados del siglo XX, impulsadas por el peronismo, en las cuales surge el artículo 14 bis, y por los cuales se garantizan los derechos de los trabajadores, de la seguridad social y de los sindicatos. Esto ya es en el ámbito de esta segunda categoría de derechos, porque podríamos decir que, si bien existía el derecho a trabajar, no existía una protección tan amplia como la que surge a partir de ese momento. Entonces, si nos preguntaran qué derechos podríamos encuadrar dentro de la primera generación que después se ve desarrollados en la segunda generación de derechos, el trabajo podría ser uno. Porque inicialmente todos tuvimos derecho a trabajar, desde el origen mismo del constitucionalismo clásico, desde la Revolución Francesa, desde la Declaración de Independencia norteamericana, todos tuvimos derecho a trabajar, pero recién con el constitucionalismo social vamos a tener acceso a los derechos que derivan del trabajo: seguridad social, poder hacer una huelga, tener vacaciones, sindicalizarnos, que los sindicatos existan efectivamente y que puedan tener un rol importante en la sociedad. Esto viene después. Entonces, en esta nueva etapa de constitucionalismo social del siglo XX, los países empiezan a intentar revertir ese rol que tenía el Estado originalmente. Yo les había dicho, recuerden, que el Estado tenía la obligación, según los ilustrados, de abstenerse de perjudicarnos en los derechos. Por ejemplo, de abstenerse de no mandar a alguien a que nos saque los bienes, o de abstenerse de no mandar a alguien a cortarnos la cabeza porque pensamos distinto. Bueno, en esta segunda etapa, que se inicia en el siglo XX, el Estado ya no va a tener solamente una obligación de no hacer, va a tener la obligación de generar las herramientas necesarias para que se puedan garantizar esos derechos. Entonces,
ya no alcanza con una abstención del Estado. Hace falta que el Estado active, que el Estado motorice y garantice cada uno de esos derechos. Dentro de esos derechos, la igualdad va a pasar de ser una mera igualdad formal, escrita en una ley y que no se cumple, con una igualdad real de oportunidades. En este marco es donde van a surgir herramientas como, por ejemplo, los programas para que los estudiantes, los adolescentes, puedan concurrir a las universidades aun cuando no tienen dinero, ¿sí? Para que aquellas madres que están sin trabajo puedan darle un plato de alimento a sus hijos a través de una asignación, o cuando surjan subsidios para empresas que tienen problemas económicos, o bien, como vemos en la realidad, en la actualidad de hoy, tan triste en todos los países, donde tenemos presidentes que dicen que la gente se muere, pero bueno, no puede hacer nada, que lo lamenta, pero que bueno, no puede hacer nada. Y tenemos presidentes que dicen, bueno, ¿saben qué? Tardaremos 6 meses más en recuperarnos, pero primero cuidemos la salud. Entonces, en Latinoamérica tenemos un amplio abanico de diferentes posturas. Algunos que siguen creyendo que están en el constitucionalismo clásico, donde el Estado no tenía que hacer nada, y otros que, afortunadamente, piensan que tienen mucho que hacer y que tienen mucho que invertir, dinero, herramientas, alimentos, todo lo que sea necesario en la sociedad para que esta sociedad pueda seguir avanzando. Entonces podemos decir que los estados en esta etapa tienen la obligación no solo de evitar lesionar derechos, sino también de brindar prestaciones de dar o de hacer, como dice al final de la filmina, y que se traduce en diferentes instrumentos jurídicos, legales, que tienen los gobiernos para poder garantizarlo. Pasemos ahora a la siguiente, donde vamos a entrar a la tercera clasificación que ustedes van a tener en sus programas de las materias de derechos humanos, sea cual sea la cátedra, esto es un tema que está en todas, y es la tercera generación de derecho. Acá ya nos metemos en los derechos que se conocen como derechos difusos o colectivos, donde ya no se centraliza la prerrogativa en una persona o en un grupo de personas, sino en todos de manera difusa, no en todos como un conjunto de personas, sino en todos como una sociedad. Imagínense que acá surgen lo que son los derechos como a un ambiente sano. El ambiente sano no beneficia a un grupo, beneficia a todos y a todas. Entonces es necesario que esto se garantice, porque si una empresa contamina, no perjudica solamente a los vecinos de la empresa. En realidad, empieza afectando a los vecinos de la empresa, pero si se contamina el agua, se contamina la tierra, se contamina el aire, empieza a esparcirse por toda la ciudad, por todo el estado, por todo el país, por todo el mundo. Hay desastres ecológicos que abarcan gran cantidad de países. Entonces, son derechos donde tenemos una incidencia colectiva notable y donde hay herramientas, que ya en algún momento veremos en las tutorías, que nos permiten garantizarlos, como ser el amparo colectivo y como ser la intervención del defensor del pueblo, quien tiene a su cargo justamente tutelar todos estos derechos, así como también las las asociaciones que propenden a estos fines, sea, por ejemplo, a defender a los consumidores, a defender al ambiente sano, a propiciar la paz, a impulsar la cultura. En definitiva, todos derechos que son de tercera generación porque abarcan a todo el universo de personas. Hay una tradición latina que es que los derechos estén escritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se cree que lo que tenemos escrito es mejor. Si yo les dijera a ustedes, firmen un contrato de locación, o mejor dicho, celebren un contrato de locación para el lugar donde están viviendo, y el dueño les dice, bueno, no te preocupes, dale, me pagás 8.000 pesos por mes durante un año, y después el año siguiente me pagás 10.000, y bueno, durante 24 meses tenés la casa. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿firmo algo? Y yo les podría decir, en realidad el Código Civil dice que el contrato está celebrado por el consentimiento de las partes, con lo cual puede un contrato ser tranquilamente verbal, no hace falta que esté escrito. Sin embargo, ustedes, si pudieran elegir, me dirían, yo prefiero tenerlo firmado. ¿Y por qué pensamos esto? Porque estamos en un país de una gran inseguridad jurídica arrastrada de hace décadas y décadas,
que por mucho que se quiera revertir, en la cabeza de todos nosotros tenemos recuerdos de situaciones en las cuales se violaron los derechos. Entonces, lamentablemente, siempre tratamos de que todo esté escrito para que tengamos más certeza de que puede ser exigible. Entonces, en general, en Latinoamérica, que pasa siempre lo mismo, en la gran mayoría de los países, lo que buscamos es escribir las normas. Cuando las escribimos, tenemos que justificarlas, tenemos que explicar de dónde surgen. Bueno, ahí es donde podemos empezar a tratar de discernir cuál es el origen o la fuente ideológica de cada uno de esos derechos que están efectivamente escritos o garantizados en, por ejemplo, la Constitución Nacional o un tratado internacional. Y ahí tenemos diferentes vertientes. Tenemos a quienes dicen que los derechos son naturales, son inherentes al hombre, nacen con el hombre, y en definitiva los va a tener siempre, no importa si una ley lo dice o no lo dice. Y vamos a tener a otros que nos van a decir, no, mientras no lo diga, vos no tenés derecho. Por ejemplo, si nos ponemos desde la primera posición que les mencionaba, en el justnaturalismo, lo que se conoce así, podremos decir, bueno, a ver, yo tenía derecho a la vida, y vos, que me estás escuchando, también tenías derecho a la vida. Y sin embargo, si yo les dijera que en la Constitución no está escrito el derecho a la vida, y sin embargo, la gente vivió de 1853 en adelante hasta la actualidad, y el derecho a la vida hasta 1994, que es consagrado, se lo jerarquiza constitucionalmente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no estaba plasmado en una norma. Y sin embargo, teníamos el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque a nadie se le va a ocurrir pensar que no tenemos derecho a vivir. Ahora bien, un positivista diría, no, bueno, pero en realidad surgía de tal norma que decía que se debe garantizar que la vida sea de tal manera. Entonces, como se la menciona, ya está reconocida. Lo cierto es que no estaba reconocida. Entonces ahí le tendremos que dar la derecha al justnaturalismo y decirle, sí, sí, tienen razón ustedes, porque el derecho a la vida no estaba escrito y lo teníamos. Ahora, yo hace un rato les di un ejemplo, les dije, si ustedes se quieren casar con una persona del mismo sexo, lo pueden hacer hoy por hoy. Sin embargo, antes no podían. Y entonces un justnaturalista que diría que todos tenemos el derecho a formar una familia. Sin embargo, quienes no optaban por el camino normativo, por lo que se espera en una sociedad de una persona, digo, por lo que se espera, hipócritamente hablando, ¿no? Porque ¿quién tiene el derecho de esperar algo de otro? Pero bueno, durante muchos años así fue. Podían decirnos, sí, mucho justnaturalismo, todo lo que quieras, pero si yo voy al registro civil no me dejan casarme. Entonces no tengo el derecho a formar una familia, a contraer matrimonio. No tengo el derecho a ser padre si yo no puedo adoptar con mi esposo, si una mujer no puede adoptar con su esposa, sí. Y sin embargo, si otro quiere ir con su esposa, siendo varón, puede. Sin embargo, tuvo que llegar una reforma al Código Civil para que se pueda. Ahí le tendríamos que dar la derecha al positivismo, porque hasta tanto no estuvo el derecho plasmado en una ley, en este caso en un código, no lo podía hacer. Entonces, si vos no te podías casar con tu esposa siendo mujer, hasta tanto el código no lo autorizó expresamente, tendremos que darle la razón al positivismo. En definitiva, depende de donde uno se quiera parar, no hay posturas, digamos, correctas e incorrectas. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes posturas y que cada uno puede enrolarse en la que quiera. Sin embargo, tiene que asumir también las consecuencias de lo que hace. Porque si uno se va a enrolar en el positivismo, deberá saber que no va a poder justificar nunca un derecho que no esté escrito. Y en cambio, si se va a enrolar en el justnaturalismo, tendrá que tener herramientas para defender su postura cuando le digan, pero este derecho no está escrito en ningún lado y entonces no lo puedes ejercer. Bueno, debates que ya irán surgiendo a lo largo de la materia y de las demás materias, porque es algo que lo van a ver en toda la carrera. Este origen o fuente ideológica que tienen los derechos humanos tienen que ver, entonces, internacionalmente hablando, hecha la aclaración previa que les hice, ahora les digo,
internacionalmente hablando, tienen origen en el derecho natural. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos se enrola, adhiere a una teoría iusnaturalista, a una visión iusnaturalista de los derechos humanos. Y en definitiva, podríamos decir que nuestra Constitución también en algún punto fue así, toda vez que tenemos un artículo, que es el número 33, que establece, en términos simples se los digo para que se entienda, que aunque un derecho no esté expresamente previsto en la Constitución, eso no significa que no lo tengamos. Es decir, que abre la puerta a derechos no enunciados expresamente en el texto de la norma. ¿Por qué? Porque también considera que hay un ideal de derecho justo o de moralmente aceptable que debe estar garantizado para todos los habitantes. Y digo habitantes porque la Constitución en materia de derechos humanos no diferencia entre ciudadanos nacionales, extranjeros, ni entre quienes no son ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? Quizás no lo sepan. Habitante es toda la persona que habita nuestro país, no importa de dónde venga, no importa si hace un día que está acá o si hace 25 años. La Constitución garantiza, a través del artículo 20, los mismos derechos a los extranjeros que a los que somos nacidos en este país. Pero cuando hago la diferenciación con quienes son ciudadanos, ciudadanos van a ser los que tengan derechos políticos, los que pueden votar y ser elegidos frente a una elección. Entonces, ¿por qué conviene hablar y por qué corresponde además hablar de habitantes? Porque los derechos humanos se garantizan desde el mismo, voy a decir, nacimiento para no entrar en una polémica que no corresponde a la materia. Pero para algunos podrá ser desde la concepción, para otros será desde la singamia, para otros será desde la anidación, para otros será desde el mes 5 de embarazo y para otros será desde que respira el niño o la niña fuera del útero materno. Como quiera que sea, todos coincidiremos seguramente en que desde el momento en que nace una persona ya tiene todos los derechos humanos que esperamos que se le garanticen en cualquier estado. Entonces, son innatos, nacen con esa persona y deben ser garantizados. Pasemos a la siguiente pantalla. Acá vimos lo que es el origen o la fuente ideológica, y ahora vemos lo que es el origen o la fuente formal de su constitucionalización. Acá nosotros tenemos siempre la versión, por decirlo de alguna manera, de los profesores y de los textos de que el origen estuvo en la Revolución Francesa, en los textos que los ilustrados escribían en esa época, y se desmerece en algún punto lo que fue la Revolución Norteamericana y la Declaración de la Independencia. Uno puede coincidir o no con la forma de hacer política de un país como Estados Unidos, y uno puede coincidir o no con la forma de manejar un país que puede tener un presidente como el actual. Pero lo que no podemos dejar de mencionar es que históricamente nuestra Constitución se inspiró mucho más en la Constitución norteamericana que en la documentación, en los instrumentos franceses. Entonces, hay una doble fuente que surge, por un lado de América, de Estados Unidos, y por otro lado, en menor medida, de Francia. Con lo cual nuestra Constitución es como una mezcla de ambas. Pero hoy por hoy, sí lo que podemos decir es que están los derechos garantizados a través de dos fuentes principalmente, que ya no son las históricas que les mencioné antes, son dos fuentes normativas. Es el derecho interno y el derecho internacional. Ambas fuentes de derechos son las que garantizan que nosotros podamos gozar de esas facultades y que a su vez el Estado tenga el deber de no violarlas y de garantizarlas. Esto se refleja en el artículo 75, inciso 22, donde se dice que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y que todos los que allí se mencionan gozan de jerarquía constitucional, es decir, es como si estuvieran escritos en la misma Constitución. Nuestra Constitución argentina
surge en 1853 y se consolida en 1860. Durante esos 7 años se negocia con Buenos Aires. Buenos Aires finalmente accede a formar parte de nuestro país, se reforma la Constitución. Ya para quienes estuvieron ayer en Constitucional les expliqué lo que pasaba con esa prohibición que había, pero no les quiero complicar a quienes están abocados a los derechos humanos hoy en esta materia. Lo que termina ocurriendo es que finalmente el texto consolidado de nuestra Constitución hasta 1994, con algunas modificaciones que hubo, reformas constitucionales en la historia, se consolida en 1860. Después tenemos en 1957 un principio de constitucionalismo social mínimo, donde se reconocen ciertos derechos de aquella segunda generación de derechos que les estuve mencionando hace un rato. Pasemos a la siguiente pantalla. Hasta acá decíamos cómo podemos clasificarlos y cuál es su origen. Bueno, ahora tenemos que ir hacia la caracterización, para ya después entrar directamente en cuáles son las características propias de los derechos humanos, pero tenemos que ir de lo más amplio a lo más específico. ¿Cómo pueden ser reconocidos los derechos? Ya les anticipaba algo hace unos minutos. De manera expresa, en un tratado, una ley, un decreto, la Constitución Nacional, o de manera implícita, a través del artículo 33 de la Constitución. Si nosotros tomamos el artículo 33, vamos a poder observar que nos da la pauta de que pueden existir otros derechos que todavía no hayan sido reconocidos, pero que no significa que no los tengamos, solo que aún el Estado no los reconoció. Es una diferencia importante, porque recién cuando el Estado los reconoce podemos accionar legalmente con mayor comodidad como abogados. Siempre se puede citar, el artículo 33, pero nunca va a ser mejor que citar una norma concreta que diga que tenemos tal derecho y que está siendo violado. ¿Cuál es la fuente de los derechos? Bueno, la Constitución Nacional es la principal fuente, y por otro lado vamos a tener tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y tratados sin jerarquía constitucional. ¿Quiénes son finalmente los sujetos activos? ¿Quiénes son los que gozan de estos derechos? Ya también algo les fui anticipando. Los nacionales, los extranjeros y los ciudadanos. Todos ellos conforman a lo que son los habitantes. Todos ellos son habitantes. Sin embargo, no todos los habitantes son extranjeros, no todos los habitantes son ciudadanos y no todos los habitantes son nacidos en nuestro país. Esa es la diferencia que encontramos entre las tres clasificaciones. Sigamos avanzando entonces, ya sabemos quiénes son los que van a poder reclamarlos, y entonces, si ya sabemos quiénes son ellos, tenemos que saber cuáles son esas características de los derechos humanos. Y la primera característica que encontramos es que son inherentes a la persona. Recuerden, dijimos que lo fundamental, lo principal, es que están protegidos por el derecho internacional y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Eso es lo que hace que los derechos humanos sean tales. Ahora bien, si tenemos que caracterizarlos con características agregadas, anexas, vamos a encontrar estas que enumeramos a continuación. Primero, que son inherentes a la persona humana, es decir, digo persona humana porque, como sabrán, o quizás alguno todavía no lo haya visto, el Código Civil habla de persona humana y de persona jurídica, ¿no? Parece una redundancia, pero no lo es, porque hay personas que son sociedades, que son personas constituidas de forma ideal. Son inherentes a los seres humanos, en definitiva. Algunos textos dirán son inherentes al hombre. Descartemos, por favor, ya esa frase de los libros. Son inherentes a todos, a los hombres y a las mujeres. No usemos más el término hombre para caracterizar al sujeto activo de los derechos humanos. Todos y todas, no solamente al hombre. Se nace con esos derechos, uno es titular desde que nace de ese derecho y, según el derecho internacional que adhiere al iusnaturalismo, todos tenemos los derechos sin necesidad de que el Estado los garantice por escrito, es decir, que los reconozca. Aunque no los reconozca, los tenemos. Este tipo de derechos son además universales.
¿Qué significa? Que se extienden a todo el género humano, en todo tiempo y en todo lugar. No hay condicionamientos. Eso hace la universalidad. No se puede invocar que porque es una cultura determinada, donde se ve bien violar los derechos de las mujeres y tirarle piedras si engaña al esposo, entonces, bueno, puede hacerse porque culturalmente se lo acepta. No, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, no está permitido esto, porque se dice son universales para todo el género humano, sin distinción entre varones, mujeres y personas con otro tipo de identidades sexuales, tampoco deberían ser vulnerados por esa excusa. Para darles un ejemplo, hay protocolos policiales en diferentes fuerzas de seguridad que hoy ya contemplan que una persona, si tiene que ser requisada, debe serlo a través de un personal policial con el cual se identifique de la misma forma en su género. Si un hombre se siente mujer, debe ser requisado por una mujer, porque si no lo que estaría sintiendo es que un hombre la está tocando porque ella se siente mujer. Entonces, lo que siente una persona hoy es el parámetro que en los protocolos policiales a nivel federal se aplica, con algunas quejas quizás de algún personal que dice, bueno, pero yo soy mujer y tengo que estar tocando a un hombre cuando lo requiso porque se siente mujer, pero sigue siendo un hombre anatómicamente hablando y yo tengo que hacerlo para respetar su derecho. Y sí, debe hacerlo para respetar su derecho. Es lo que corresponde. Bien, sigamos con la siguiente pantalla. Otra característica es que son absolutos. Este tipo de derechos pueden ser reclamados de manera indistinta ante cualquier persona o autoridad. No importa si es el Estado provincial, nacional, municipal, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es ante el vecino, ante un familiar o ante un amigo, o ante un desconocido. Podemos hacerlo valer ante todos y todas, en cuanto a lo que personas humanas refiere, y ante cualquier ente u organismo, público, privado, empresa, asociación, frente a quien vea el titular afectados sus derechos. Por otro lado, son inalienables, es decir, que no puede una persona ser separada de sus derechos, ¿sí? No se los puede, digamos, mover hacia afuera de la naturaleza propia de la persona. Es parte del ser humano. Y si es parte del ser humano, entonces necesariamente tienen que ser, junto con ellos, con cada uno de los seres humanos, vividos, disfrutados, gozados y defendidos ante quienes los violan. Por otra parte, seguimos avanzando, tampoco pueden ser, en consecuencia, violables, de alguna forma, destruidos, vulnerados. Son derechos que no pueden ser avasallados por nadie. Es decir, que sea quien fuera que esté del otro lado, hay un deber de respetar nuestros derechos. Y si esa persona física, como se decía antes, persona humana, o jurídica, empresas, asociaciones, fundaciones, el Estado, debe respetar nuestros derechos. Así es como funciona. Siempre debe funcionar de esta manera. Son además imprescriptibles. ¿Qué significa que son imprescriptibles? Que nunca dejan de existir, que el paso del tiempo no hace que lo perdamos. Las cosas prescriben cuando uno ya no puede hacer algo como consecuencia del paso del tiempo. Por ejemplo, uno puede iniciar una demanda por daños y perjuicios, pero tiene un plazo para hacerlo. Se llama plazo de prescripción. Cuando transcurre ese plazo, por ejemplo, de 3 años, en algunos casos, ya no podemos demandar, porque prescribió nuestro derecho a accionar judicialmente. Sin embargo, nunca nadie nos puede decir que prescribió nuestro derecho a vivir, que prescribió nuestro derecho a ser libres, o que prescribió nuestro derecho a expresarnos libremente. No hay forma. Esto no puede pasar porque todos los derechos humanos son imprescriptibles.
sigamos avanzando, los derechos también son indivisibles. No podemos separar a un derecho del otro. ¿Por qué? Porque no tienen jerarquía entre sí, como para decir, bueno, este está por sobre el otro, entonces lo desplaza y nos tenemos que abocar a este. Uno podría decir, ¿la vida es más importante que el patrimonio? Quizás gran parte de nosotros coincidamos en que la vida es más importante que el patrimonio. Ahora, si yo preguntara si la vida es más importante que la dignidad, ya no sé cuántos coincidiríamos. Y si preguntáramos si la vida es más importante que la libertad, probablemente también tengamos diferencias. Y si comparo la libertad con la dignidad, ¿cuál prevalece? Bueno, la realidad es que no podemos jerarquizarlos, no podemos tomar a unos desplazando a otros, son indivisibles, todos juntos forman parte de la naturaleza de todo ser humano. Son irreversibles también, por eso el cartel de no queremos volver al pasado. Nuestra historia nos ha mostrado muy recientemente cómo derechos conseguidos con mucho esfuerzo y con mucho trabajo podían ser de repente dejados de lado por quienes no los compartían, con decisiones que afectaban a todos y a todas. Entonces, esto nos enseña y nos debe quedar como moraleja que cuando adquirimos un derecho tenemos que defenderlo. Tenemos que salir y defenderlo a donde sea. Enfrentarnos a quien corresponda, pero defenderlos con las entrañas, bien profundamente. Porque no podemos estar mirando para atrás, no podemos retroceder 10, 15, 20, 50 años, porque la conquista de los derechos humanos es una lucha de hace muchos años y que si permitimos que retrocedamos, entonces finalmente nos vamos a encontrar como estábamos al principio. Y la realidad es que no es la mejor idea, porque hubo muchas muertes en el medio para lograr lo que hoy tenemos. Hubo muchas persecuciones a quienes pensaban distinto, hubo 30.000 desaparecidos, hubo un holocausto donde se mató a judíos, a armenios, hubo torturas a travestis, a transexuales, para intentar convencerlos de que les gustara algo distinto de lo que les gustaba. Amnesty International tiene informes en materia de todos los derechos humanos, donde aún hoy, lamentablemente, en muchas partes del mundo, siguen pasando estas cosas. Entonces no se trata, no nos confundamos, de una cuestión solamente política. Se trata de un compromiso social que tenemos que tener como individuos, como habitantes de un país donde, a Dios gracias, tenemos garantizados mucho más derechos que otros, incluso comparados con vecinos en Latinoamérica. Por otro lado, también avanzando uno más en esta caracterización, tenemos que los derechos son progresivos. Y con este es con el que vamos a cerrar, digamos, la caracterización, porque es una manera de decir que los derechos siempre van hacia adelante, por eso la flecha va indicando como un zigzagueo, como un pequeño retroceso en algún momento, pero siempre tendiendo hacia elevar la flecha y no como hoy intentamos, por ejemplo, con el contagio del COVID, aplanar la curva. Bueno, acá no se busca aplanar la curva en los derechos humanos, se busca todo lo contrario. Tenemos que adoptar alguna política como los vecinos de Brasil, ¿no? Para aprender a cómo se exacerba una curva, qué es lo que hay que hacer para lograr eso y tenerlo en cuenta para no hacerlo en determinados casos y para así aplicar medidas que logren ese efecto cuando se trata de garantizar derechos humanos. Entonces, tenemos hasta acá lo central, lo fundamental de los derechos humanos, que es la caracterización, la definición, quiénes son los sujetos activos, todos nosotros, quiénes son los sujetos que deben respetarlos, los demás, cuando se trata de nuestros derechos, y nosotros cuando se trata de los derechos de los demás. Siempre recuerdo una frase de un profesor con el que empecé a dar clases hace 20 años, justo 20 años, como ayudante alumno, que él decía que le parecía muy llamativo cuando en los libros se leía que nuestro derecho termina donde empieza el derecho del otro. Todos creo que tenemos esta
este pensamiento, y todos creo que lo tenemos como un pensamiento válido. Sin embargo, los invito a que lo reflexionen después, no ahora porque no es quizás el ámbito ni el momento, pero piénsenlo desde este lugar. ¿Nosotros tenemos un derecho que termina donde empieza el del otro? ¿O en realidad hay una interferencia de derechos, hay una intersección donde está el derecho de ustedes a educarse con mi derecho a enseñar, con el derecho de la Centeno a realizar actividades que tienen que ver con lograr una mejor facultad para todos y todas, con tratar de modificar cosas que hace años que vienen haciéndose mal? Fíjense la cantidad de derechos que tenemos en esta pantalla. Fíjense, estamos hablando solamente de una simple tutoría en la que hay un docente, algunas personas escuchando, y sin embargo una cantidad de derechos inmensa. Entonces mi derecho a enseñar, a comunicarme, a expresarme, ¿termina donde empieza el derecho de ustedes? No, en definitiva no. Lo que sí podemos decir es que nuestro derecho tiene su razón de ser por la existencia del otro. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a la propiedad? Porque puede que haya alguien que nos la quiera quitar. Entonces, hace falta garantizar la propiedad para que después alguien no nos robe, por ejemplo. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a la integridad personal? Bueno, porque tenemos derecho a que no venga alguien y nos lesione. Ahora, si estuviéramos solos en una isla, ¿haría falta que reglamentemos o que establezcamos el derecho a la vida? Y parecería que no, porque si no hay nadie más, ¿para qué lo voy a escribir si estoy yo solo? Entonces, el otro no tanto es el que pone un límite a mi derecho, sino en todo caso es el que justifica la existencia de los derechos de cada uno de nosotros. Sigamos avanzando. Les quería comentar que hacia el final de la clase, ya en un ratito vamos a avanzar un poco más, pero ya hacia el final de la clase vamos a ver algunos fallos, ¿sí? que nosotros en el material que está a su disposición los tienen también con una breve reseña de su contenido, lo que no significa que no los tengan que leer. Léanlos, por favor, porque es importante que los lean. Es útil leer los fallos, hay que aprender a hacerlo. Pero bueno, para también darles una mano, ayudarlos un poco en el entendimiento, se les facilita una versión sintética, que es una carilla de Word de cada uno de los fallos, y a su vez de la opinión consultiva número 2, que es muy dificultosa para comprender, y que realmente sin alguien que se las explique es complejo. Entonces también van a tener posibilidad de ver eso. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Hablamos ya de qué son los derechos y de qué son las garantías. Ahora tenemos que sí abocarnos a cuáles son las fuentes de los derechos humanos. Es importante que sepamos de dónde surgen estos derechos. Cuando hablamos de fuentes, justamente nos referimos a ello, es decir, a cuál es el origen y cuál es la forma a través de la cual se manifiestan estos derechos. ¿Cuál es la primer fuente por excelencia de los derechos humanos? Los tratados internacionales. Ahí pueden ver en el primer gráfico, en el que tiene fondo azul, que hay diferentes banderas. Eso significa que, fíjense, hay semicírculos que engloban a algunos estados, círculos que engloban a otros. Cada estado puede tener tratados, es decir, acuerdos de voluntades que pueden celebrarse entre ellos y entre los estados y las organizaciones internacionales a los fines de garantizar ciertos derechos. Entonces, un mismo estado puede celebrar, por ejemplo, un tratado como la Argentina celebró en el caso del Mercosur con Brasil, Uruguay, Paraguay, pero a la vez puede celebrar otros tratados con otros países o con organizaciones internacionales. O bien, organizaciones internacionales entre sí. Es decir, que los tratados internacionales son acuerdos de voluntades que lo que buscan es plasmar posturas que son coincidentes entre diferentes partes, darles forma, establecer mecanismos para que se cumplan y a su vez
fijar qué consecuencias va a traer su incumplimiento. Esto entonces es, les decía, la principal fuente del derecho internacional. ¿Cómo se conforma un tratado? El tratado tiene diferentes etapas. Una primera etapa es la etapa de negociación, donde el Poder Ejecutivo lo que hace es empezar a conversar, empiezan las tratativas con los funcionarios de otros estados y empiezan a armar borradores de cómo quisieran que sea el tratado en cuestión. Es decir, que cada uno de los estados tiene la posibilidad de elaborar junto con otros borradores que después puedan o no finalmente ser aprobados. Esos tratados, para que sean válidos en el derecho internacional, tienen que tender al bien común. Y después terminan siendo obligatorios para todos los firmantes. ¿Desde qué momento? Desde que entran en vigencia, desde que entran en vigor. Un tratado es exigible, legalmente hablando, desde el momento en que entra en vigor. Y me preguntarán, bueno, ¿cuándo entra en vigor? Bueno, entra en vigor, ya lo vamos a ver un ratito cuándo. Vamos a arrancar por el principio. Negociación. El Poder Ejecutivo, como el jefe de las relaciones internacionales, lo que hace es negociar con las demás partes un texto. Y dice, bueno, a ver, ¿les parece que escribamos esto? Otros aportan otras cosas, van trabajando un borrador, llegan a un texto final. Bueno, acá tenemos el borrador de tratado. ¿Y qué hacen? ¿Lo firman? No, no lo firman. Consensúan ese texto, el texto definitivo del tratado. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, el presidente de la nación, o bien el canciller, que tiene también facultades para hacerlo, solo negocia este tratado y llega a ese texto definitivo. Pero después hay un segundo paso, que tienen que venir a nuestro país y decirle al Congreso de la Nación, acá está el tratado que nosotros queremos firmar. Y ahí entramos en la segunda etapa, que ¿cuál es? Que se apruebe ese tratado. ¿Cómo se aprueba? A través del Congreso de la Nación, con la sanción de una ley. Una ley que va a decir, apruébese el texto del tratado tal, se le pondrá un nombre, que como anexo se acompaña. Y se acompaña el texto que negoció el Poder Ejecutivo en el ámbito internacional. Ahí ya lo aprobó cada cámara, por supuesto, con su votación, como una ley cualquiera, siguiendo el procedimiento previsto para la aprobación de leyes. El poder entonces legislativo, el Congreso, aprueba ese texto y lo que le dice al Poder Ejecutivo es, bueno, yo ya te lo aprobé, ahora te toca a vos seguir avanzando con las etapas que faltan. ¿Y cuáles son esas etapas que faltan? Que el Poder Ejecutivo vaya al ámbito internacional y se obligue al Estado a cumplir con ese tratado. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de lo que se llama la ratificación, tercera etapa, tercer momento en la conformación de un tratado como fuente internacional. ¿Cómo se instrumenta esto? Bueno, la ratificación se hace en general con el depósito del instrumento ante la Secretaría de la Organización Internacional que está coordinando la firma del tratado, o bien en el país en el cual se haya acordado que se deban establecer esos instrumentos. Pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo tiene que ir y decirle al lugar que corresponda, acá tengo ya mi ley aprobada, donde el Poder Legislativo me autorizó y vengo a ratificar este tratado. En el texto que tienen a disposición van a encontrar que dice ratificación o adhesión, y en los textos que ustedes lean para la materia también van a encontrar esto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La ratificación es cuando nosotros empezamos a negociar el tratado desde el primer momento y somos parte de, para decirlo en términos bien simples, de los socios fundadores de ese tratado, es decir, de los estados que nos juntamos, que lo negociamos y que le dimos vida a ese tratado. Cuando depositamos el instrumento, lo estamos ratificando.
¿Cuándo adherimos al tratado? Bueno, adhieren al tratado los que no estuvieron en ese momento y posteriormente quieren sumarse a ese tratado que otros en su momento firmaron y ratificaron. Supongamos, en abril de este año, 5 países celebran un tratado. Cada país lo aprueba internamente, ratifica el instrumento. En mayo o en junio, un sexto estado que no participó de todo eso, y estando ya vigente el tratado, dice, a mí me interesa también, no estuve, pero me quiero sumar. Bueno, van y también hacen el depósito del instrumento firmado, donde se obligan internacionalmente. En este último caso, hablamos de adhesión, porque adhieren a un tratado preexistente. En cambio, cuando somos parte constitutiva del tratado, lo que hacemos es ratificarlo. Ahora bien, ahora sí le respondo a la pregunta. ¿Y cuándo entra en vigencia? Ya deposité el instrumento. ¿Ya está? ¿Ya entró en vigencia? Bueno, no entró en vigencia todavía. Va a entrar en vigencia cuando ocurra lo que el tratado dice que debe ocurrir. En algunas pantallas, después igualmente creo que está también graficado, ya lo veremos más adelante, pero para que sepan un poco en términos generales qué es un tratado, les quería comentar esto. En segundo lugar, tenemos también a la costumbre internacional. Son aquellas conductas que se repiten a lo largo del tiempo. Una costumbre es eso, básicamente, ¿no? Algo que alguien hace de manera repetitiva durante un tiempo determinado. Esa repetición debe hacerse, primero, durante un tiempo sostenido. No alcanza con que una o dos veces cada tanto pase. Debe pasar de manera frecuente. Y además hay un elemento fundamental, que es quien lleva adelante esas acciones, tiene que hacerlas convencido, eso se llama elemento psicológico subjetivo, tiene que hacerlo convencido de que lo hace porque es obligatorio hacerlo. Esta costumbre internacional en los últimos tiempos permite incluso, esta es la regla general lo que les mencioné, conductas repetitivas a lo largo del tiempo que se cumplen en el convencimiento de que son obligatorias. Esta es la regla general. Sin embargo, internacionalmente se está empezando a aceptar que aun cuando no haya una repetición en el tiempo, también se pueda tener como costumbre algo que por su importancia sea necesario adoptarlo como una fuente del derecho. Entonces, el elemento de la reiteración poco a poco deja lugar también a otras situaciones en las cuales no se exige esto, sino solamente la característica de que se cumple porque se considera obligatorio hacerlo. Finalmente, la tercera fuente del derecho que tenemos son los principios del derecho internacional. Los principios del derecho internacional que aplican a todos los países del mundo y que se los considera una guía, una forma, y, digamos, indirecta de creación de normas. ¿Por qué una forma indirecta? Porque son fuente de otro tipo de normas. Por ejemplo, si hay un principio internacional de no dañar a otro Estado, probablemente después tengamos un tratado que establezca cómo responderán los Estados cuando dañan a otro Estado. ¿Por qué? Porque hay un principio general que dice que no hay que dañar a otro Estado. Entonces se regula de qué forma responderá el Estado que lesione al Estado víctima. Es solo para darles un ejemplo, una mirada genérica como para que entiendan a qué nos referimos con este tipo de principios. Son postulados generales que sirven como guía muchas veces para crear otras normas y otras veces para resolver en aquellos momentos en los cuales toda la normativa que tenemos y la costumbre que tenemos no alcanza para encontrar la solución que debemos encontrar. Sigamos avanzando ahora un poquito más y vamos a entrar en un tema que es central, muy importante. Les diría que esto es tema de examen, seguramente estoy viendo la hora como para no extenderme demasiado y que
sé que la tensión va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Pero en definitiva lo que yo quiero es que entiendan fundamentalmente cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos, porque es algo que nos va a servir no solo si nos ubicamos dentro de lo que es el derecho internacional, sino también cuando estamos accionando internamente. Y esto es importante que lo sepan, porque aún en una demanda por un accidente de tránsito van a citar tratados internacionales. Aún en una demanda donde haya derechos personalísimos en juego, van a citar este tipo de derechos. Aún en un reclamo por un incumplimiento contractual, van a citar a los tratados internacionales y a los derechos humanos. Ahí me estaban haciendo una pregunta. Esa pregunta la vamos a dejar, vamos a ver específicamente el tema en la tutoría siguiente, así que les voy a pedir que tengan un poquitito más de paciencia porque no me quiero meter en ese tema, dado que es bastante más complejo, no se puede responder simplemente, y quiero que lo veamos en profundidad porque es también un tema importante que va a estar seguramente en alguno de los exámenes que ustedes hagan. Son teorías que rigen el derecho internacional y que necesariamente deben conocer mucho más que con una simple respuesta por vinculación de otro tema. Quiero que traten de fijar lo que es más importante en este primer acercamiento a los derechos humanos y no pretender que aprendan todo en este día. Por eso, hoy tengan en cuenta por ahora esto, cuáles son las fuentes y de qué forma, se manifiestan esas fuentes, que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Ahora bien, este tema sí es central y tiene mucha importancia para que entendamos cómo funcionan hoy los derechos humanos. Antes del año 94 teníamos estos tres artículos que tienen en pantalla: el artículo 27, el artículo 30 y el artículo 31. Como ustedes pueden ver, el artículo 27 refiere a que el gobierno federal, o sea, el Estado Nacional, tiene la obligación de afianzar relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras, es decir, celebrar tratados. Y dice que deben estar de conformidad con el derecho público de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que no se puede celebrar tratados que contradigan esos principios que están en la Constitución desde 1853/60. Entonces acá tenemos un primer elemento. ¿Qué es lo que les surge a ustedes de leer este artículo? Piensen, para ustedes, ¿esos tratados pueden estar por encima de la Constitución? Piénsenlo un instante. Dice que no pueden, tienen que estar, en conformidad con los principios del derecho público de la Constitución. Entonces, ¿un tratado puede ir contra lo que dice la Constitución? Bueno, la respuesta es no. Tomando en cuenta ese artículo, parecería que no. Entonces, nunca la Constitución estaría por debajo de un tratado, sino que siempre estaría por encima. Esto les hablo lo que se decía hasta 1994. Perdón. Por otro lado, el artículo 30 de reforma constitucional decía que se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes. Es decir, que la Constitución, con todos sus principios, puede ser reformada, pero dice con el voto de las dos terceras partes de cada Cámara. ¿Qué significa esto? Que se requiere una mayoría importante de legisladores que aprueben una ley que diga que es necesario reformar la Constitución. Entonces, ¿esto qué pauta nos da? Que no es tan fácil reformar la Constitución. Entonces, ¿qué decían los autores antes del 94? Entre el artículo 27, que dice que siempre se deben respetar los principios de derecho público, y el 30, que dice que no se puede reformar tan fácilmente la Constitución, todo nos hace pensar que la Constitución está por encima de cualquier otro instrumento. Pero ¿qué pasa? Llegamos al artículo 31. Y el artículo 31 dice que la Constitución, las leyes de la nación, que en consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados internacionales son ley suprema de la nación. Acá está diciendo la Constitución está por sobre todo, después las leyes y después los tratados, o está mencionando tres instrumentos diferentes
diciendo que todos ellos son ley suprema de la nación. Bueno, todo parece indicar que los está enumerando y que los engloba a los tres dentro de lo que llama ley suprema de la nación. Pero ¿cuál tiene mayor jerarquía entre ellos? Bueno, lo que decían los autores y la propia jurisprudencia es, fíjense que el 27 y el 30 nos da la pauta de que los tratados no pueden contradecir la Constitución y que la ley con una mayoría agravada es la que autoriza que se pueda reformar, con lo cual la Constitución es la ley suprema, no hay dudas. Bien, todos coincidían en esto. Sin embargo, si ustedes tuvieran que hacer la pirámide de Kelsen que tanto les deben haber mencionado en el CBC, ¿a dónde hubieran puesto a los tratados y a las leyes? ¿Hubieran seguido el orden del artículo 31? Algunos autores decían, hay que seguir el orden. La Constitución primero, por arriba de todo, las leyes debajo y los tratados finalmente. Otros decían, no, porque el 27 expresamente dice que el gobierno federal tiene que celebrar tratados. Entonces no, es Constitución primero, tratados después y la ley finalmente. Además decían, celebrar un tratado es algo mucho más complejo que dictar una ley. Hay que hacerlo internacionalmente, tiene que aprobarlo el Congreso y después ratificarlo internacionalmente. Es un acto complejo, es más importante que una ley. Y teníamos una tercera postura. Como siempre, en nuestro país tenemos a los que dicen blanco, negro y otros que gris. Y que decían, no señores, la Constitución está por sobre todo. Y en segundo lugar están los tratados y las leyes. Permiso. Entonces, si los tratados están en el mismo nivel que las leyes, ¿cómo hacemos para saber cuál prevalece en un caso concreto? Bueno, ¿cómo se resolvía esto? Perdón. ¿Cómo se resolvía esto? Diciendo, si la ley es posterior, va a derogar al tratado. Si el tratado es posterior, va a derogar a la ley. Se aplicaba un principio que era ley posterior deroga ley anterior. ¿Y cuál era la justificación? Esta era la tesis predominante, la que decía que estaban en un pie de igualdad, el gris, digamos. Era la teoría predominante. Decían, bueno, si es una ley posterior, el tratado en definitiva se aprueba por ley también, entonces va a ser una ley de todas formas. Así que una ley deroga a la otra. El que se dicte después va a derogar a la anterior. Sea una ley o sea un tratado es indistinto. El último siempre rige por sobre el anterior. Ese era un primer criterio. Y un segundo criterio que se utilizaba era ley especial deroga ley general. Es decir, que si teníamos un tratado que de forma general regulaba los derechos y una ley que de manera especial reglamentaba uno de esos derechos, a los fines de ese derecho, como había una ley especial, era la que debía prevalecer. Lo mismo si pasaba al revés. Si teníamos una ley que regulaba muchos derechos, pero salía un tratado que regulaba específicamente ese tipo de derechos, prevalecía el tratado, sin importar si era posterior o anterior. O sea, un principio de especialidad. Avancemos con la siguiente pantalla. Hasta acá entonces, les decía, año 1994. Hasta el año 1994, perdón. Finalmente, llega la reforma constitucional del año 94 y nos trae un poco de claridad en el tema. ¿Qué nos va a decir ahora la Constitución? Bueno, el 27, el 29 y el 30 nos dicen lo mismo, con lo cual si dependiéramos de ellos, la reforma en nada ayudó. ¿Por qué dicen lo mismo? Porque la ley de necesidad de reforma que modificó, mejor dicho, que habilitó la modificación de la reforma, la instrumentación de la reforma constitucional del 94, establecía que no se podían reformar los primeros 35 artículos, con lo cual estos artículos no se pudieron tocar, o sea que no se podía aclarar nada. Sin embargo, sí se agregó el artículo 75, inciso 22, que arranca diciendo
que le corresponde, es competencia del Congreso, aprobar o desechar tratados con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y que estos tratados tendrán jerarquía superior a las leyes. Fin de la discusión. Desde el año 94 ya no hay más nada que discutir. Todos, absolutamente todos los tratados están por sobre las leyes. No importa si tienen o si no tienen jerarquía constitucional. Todos los tratados están por sobre las leyes. Ahora bien, avancemos un poquito más. El artículo continúa y enumera a una serie de tratados internacionales que dice que en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que está diferenciando a los tratados entre sí, entre los que tienen jerarquía y los que no tienen jerarquía constitucional. ¿Cuál va a ser la diferencia? Todos ellos van a estar, como ya dijimos, por sobre las leyes. O sea que tenemos Constitución Nacional en la cúspide, tratados internacionales en segundo lugar y leyes en tercer lugar. De esto ya no hay dudas. Ahora, si dice que estos tratados que se enumeran en este artículo, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, ¿qué nos están queriendo decir? Bueno, lo que nos están queriendo decir es que los tratados que acá se mencionan no están por abajo de la Constitución, están al mismo nivel de la Constitución, por eso tienen jerarquía constitucional. Entonces, va a estar la Constitución con los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional mencionados en este artículo en un primer grupo que vamos a llamar bloque de constitucionalismo federal. Vidar Campos así lo llama, y muchos autores, si bien él fue el creador de la frase, muchos autores han adherido a esta forma de llamarlos. Es un bloque. ¿Por qué es un bloque? Porque tal como dice el artículo, no derogan artículo de la primera parte de la Constitución, ahí lo tienen remarcado en color verde, y deben entenderse complementarios de los derechos y de las garantías que la primera parte de la Constitución garantiza. Entonces, del artículo 1 al 43 de la Constitución tenemos una serie de derechos y garantías. Esos derechos y garantías, junto con todos los derechos y garantías que están en los tratados que están viendo en pantalla en este momento, conforman el bloque de constitucionalismo federal. ¿Qué significa que dicen en las condiciones de su vigencia? Bueno, que depende de cómo han sido aprobados. Cuando el Congreso, en la etapa que yo les dije, aprueba un tratado, lo que hace es decir, bueno, aprobamos el tratado, pero queremos hacer una reserva. Es decir, ¿qué es una reserva? Es una aclaración en virtud de la cual el Estado dice, yo me obligo, pero en estos términos. Por ejemplo, bueno, cuando ustedes dicen, ¿y cómo te cae fulanita o fulanito? Yo tengo mis reservas. Es decir, tengo dudas, no estoy del todo seguro de esto. ¿Cuándo pasó esto? Pasó con la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué dijo la Argentina? Nosotros protegemos al niño desde la concepción. De esta forma entendemos a este tratado. Fue una aclaración que quiso hacer nuestro país para que a nadie le quede dudas desde qué momento el país protege la vida humana. Esto generará consecuencias después en toda la normativa. ¿Y por qué genera consecuencias en toda la normativa? Porque nosotros tenemos diferentes maneras de incorporar el derecho que ya en un ratito vamos a hablar, vamos a ver. Hay diferentes maneras de que el derecho internacional ingrese al derecho nacional. Entonces, cuando se hace una reserva, como dice, estos tratados en las condiciones de su vigencia, si se hizo una reserva, va a ser con esa reserva hecha. Acá, en este tema de reservas, van a tener la opinión consultiva 2, que yo se las explico en un texto de no más de 1 o 2 carillas. Es una opinión consultiva que debe tener alrededor de 30 páginas, una cosa así, no recuerdo exacto porque no me acuerdo las páginas de cada instrumento, por supuesto, pero es extensa y es muy compleja para decir finalmente muy poco. Entonces,
yo se los traté de sintetizar y de explicar de manera bien didáctica para que ustedes puedan entenderlo, y si tienen alguna duda me lo consultan, pero van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Por otro lado dice, no derogan artículo de la primera parte de la Constitución, son complementarios, es decir, conforman un todo que protege los derechos de todos los habitantes. Avancemos un poquito más. Vamos entonces a la parte final del artículo. Todo lo que ustedes ven en color púrpura es el artículo 75, inciso 22. El párrafo que sigue dice, solo podrán ser denunciados. ¿Qué significa denunciados? Que esos tratados que mencionamos antes, que están incluidos en el artículo, uno puede decidir apartarse como Estado. Puede decir, yo no juego más. Yo me retiro. Yo no quiero hacer más nada con esto. Puede hacerlo un Estado, pero para poder hacerlo necesita que todos los miembros de cada una de las cámaras del Congreso de la Nación, con las 2/3 partes de todos los miembros, estén presentes o no. Pero con ese número, con las 2/3 partes, aprueben su denuncia. En este caso, denuncia no es el acto que conocemos como ir a poner en conocimiento de una autoridad algo que ocurrió, sino que en este sentido, denuncia lo que significa es dejarlo de lado, apartarnos, salirnos, retirarnos, no considerarlo más normativa aplicable a nuestro Estado. Con la misma mayoría de 2/3 partes, se puede hacer lo contrario. Que el Estado, en lugar de apartarse de uno de los tratados a los que le dio jerarquía constitucional, decida otorgarle jerarquía constitucional a otro que no la tenía hasta ahora. Supongamos que se celebró el año pasado un tratado de derechos humanos. Y ahora el Congreso dice, ¿saben qué? Vamos a darle jerarquía constitucional. Ya no hace falta reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque este artículo permite, con los 2/3 de cada una de las cámaras de los miembros, que son la totalidad que lo integran, no de los que están presentes, pueden hacerlo sin necesidad de reformarlo. ¿Y qué van a decir? Van a discutir, van a decir, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Le damos jerarquía constitucional o no? Sí, bueno, le damos jerarquía constitucional. Bueno, ¿quién vota por la afirmativa? Y ahí contamos. Si son más del 2/3 de cada una de las cámaras, va a lograr ser jerarquizado constitucionalmente ese tratado. Si no, no será posible. Avancemos un poquito más. Acá con esto terminamos con lo que es el artículo 75, inciso 22. Y acá ustedes pueden ver cómo queda entonces conformado. Yo detesto el concepto de pirámide jurídica. O sea, lo detesto quizás porque me han torturado tanto durante tantos años de estudio con el tema de la pirámide, que la verdad que prefiero hacer un rectángulo, pero para cambiar de figura geométrica. Pero si quieren hacer una pirámide, just do it. Hagan lo que quieran, son libres de hacerlo. Ahora bien, lo importante es que tengan presente esto. Lo que tenemos en un mismo color, en este caso púrpura con letras fucsias, es lo que está a un mismo nivel. Es decir, la Constitución con los tratados internacionales con jerarquía constitucional están por sobre todo lo demás. En segundo lugar, los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero que recuerden, la podrán tener si el Congreso, con el 2/3 de la totalidad de sus miembros, se la quiere atribuir. Y finalmente, debemos tener a las leyes de la nación, es decir, las leyes federales, todas las leyes que rigen para todo el país. Todas estas normas están por sobre los derechos locales, por sobre los derechos provinciales, por sobre los derechos que son, digamos, de origen regional o local, municipal, provincial. O sea, hay muchas formas diferentes, pero lo importante es que tengan presente que tiene que ver con esto, con que son esas leyes que se dictan conforme a las facultades que le atribuye el federalismo a cada uno de los estados que conforman las provincias, las municipalidades, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno de ellos tiene normas. Todas esas normas estarán por debajo
de esta estructura que estamos viendo en este momento. Bueno, avancemos un poquito más. Hasta acá está todo claro, los noto muy, muy callados hoy. No sé si son menos preguntones y preguntonas que ayer, pero bueno, si no, si es que están entendiendo, me alegro. Bueno, haremos algunas observaciones ahora vinculadas con nuestra Constitución. La última reforma mantuvo, de todas formas, a pesar de haber incluido el artículo 75, inciso 22, mantuvo en cabeza de la Constitución, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, el control de constitucionalidad. Entonces, hoy se va a poder plantear la inconstitucionalidad de una ley, no solo frente a la propia Constitución, sino también frente a un tratado. Cosa que algunos autores llaman control de convencionalidad, ¿sí? Que viene de la palabra convención, que es una forma diferente de llamar a un tratado. Recuerden que los tratados se pueden llamar acuerdos, pactos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convenciones, como la Convención de los Derechos del Niño, y también existen declaraciones, por ejemplo, de los derechos y deberes del hombre, la Declaración Americana, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las declaraciones no son tratados. Entonces, como no son tratados, surge la pregunta de si son vinculantes o no, si las deben obedecer los estados o no. La respuesta es sí, deben obedecerlas, porque tienen carácter vinculante, porque receptan justamente derechos humanos. Entonces, son fuente de principios generales del derecho internacional y son fuente de la costumbre internacional. Es decir, que allí se receptan muchos principios y muchas costumbres que se dan en el ámbito internacional. Por otra parte, como segundo punto, observamos que el artículo 126 le prohíbe a las provincias celebrar tratados, con lo cual siempre los tratados serán celebrados a través del gobierno federal, del Estado Nacional. La Constitución, a partir de la reforma del 94, introdujo nuevos derechos a partir del artículo 36 y hasta el 43. Esto se introdujo porque no se podía modificar los primeros 35 artículos, entonces se agregó un capítulo nuevo llamado de nuevos derechos y garantías. Y finalmente, tengan muy presente, porque es súper importante, que el artículo 43 de la Constitución incorpora a la acción de amparo, tanto el amparo individual como el amparo colectivo, y también lo que es el habeas corpus, el habeas data, todas herramientas que se llaman garantías, que ya las vamos a ver también, o las verán también en otras materias, pero que son las que nos resultan útiles para poder utilizar cuando vemos que alguien está violando o intentando violar nuestros derechos. En ese caso, ¿vieron cuando se dice, bueno, mete un amparo? Bueno, ese mete un amparo es en realidad una acción fundamental de nuestro Estado que nos sirve para garantizar los derechos de todos y todas. Ahora bien, hasta acá llegamos con lo que es el contenido estrictamente que teníamos para la clase de hoy. Quiero ahora referirme, antes de terminar, brevemente, unos pequeños minutos más, a algunos fallos que ustedes tienen en general en las materias. Quiero ver en qué orden se los subí al PowerPoint, al PDF, para decírselos en el mismo orden. Bien. El primer fallo que tenemos en el PowerPoint, en el PDF, es el fallo Ekmejian con Sofovich. Este fallo es importante porque aparece en el año 92, es dictado por la Corte Suprema de Justicia en el año 1992. Este fallo aparece porque ocurre lo siguiente. Ekmejian, que es Miguel Ángel Ekmejian, un jurista muy reconocido de nuestro país, muy católico, lo que dice es: yo me siento afectado en mis derechos vinculados con la religión, porque acabo de escuchar en el programa La Noche del Domingo, que conducía un conductor ya fallecido, Gerardo Sofovich, que Dalmiro Sáenz, una persona invitada al programa, habló mal de la Virgen María y de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo él? Le mandó una carta documento al conductor del programa diciéndole: bueno, yo lo que quiero es que me des
mi derecho a poder dar mi opinión, porque yo la verdad es que no opino lo mismo que opinó esa persona. Y es más, no solo no opino lo mismo, sino que además me he sentido realmente muy mal, porque están afectando a imágenes que tienen que ver con mi religión, que muy profundamente me genera un dolor que no tengo por qué tolerar, porque hay una convención, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a mí me permite opinar en contra de lo que dijo esa otra persona. Es lo que se conoce como el derecho de rectificación o respuesta. ¿Cómo funciona el derecho de rectificación o respuesta? Básicamente, cuando una persona da su opinión sobre un tema, lo que pasa es que un tercero que está escuchando o que está tomando conocimiento de esto puede querer decir algo completamente contrario o simplemente diferente de lo que dijo esa persona. Entonces, lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos busca garantizar es que todos tengamos el mismo espacio para poder opinar, no solamente el que opinó primero, sino también los que nosotros queremos decir que sea también escuchado, aunque hablemos en segundo lugar o hablemos después. Entonces, ¿cómo termina esto? Termina yendo a la justicia. En primera instancia, le dicen que no tiene razón. La Cámara confirma, le vuelve a decir que no tiene razón. ¿Y cuál es el argumento? Lo que le dicen es, hay derechos que son operativos y derechos que son programáticos. Esto le dice las dos primeras instancias que le rechazan la acción. Significa que este derecho de rectificación o respuesta que usted está invocando, que está en el artículo 14 de la Convención Americana, no está reglamentado todavía. Entonces, si no está reglamentado, usted no lo puede ejercer, tiene que esperar que se reglamente. Lo cierto es que es como bastante polémico, son bastante polémicos esos dos primeros fallos de las primeras dos instancias, porque en realidad, si está establecido en un tratado internacional, ¿qué es lo que hace falta reglamentar? Bueno, acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis para que entiendan. Un derecho es operativo cuando de manera automática puede ser ejercido sin que se dicte otra norma como consecuencia de su recepción. Por ejemplo, yo establezco en un tratado que tengo que los habitantes tienen derecho a vivir. Yo les pregunto, ¿hace falta que se dicte otra norma para que yo pueda ejercer ese derecho? Y bueno, no, simplemente vivo. Es decir, no necesito que haga algo más el Estado para yo ejercer ese derecho a vivir. Ahora, si yo tuviera el derecho a formar una familia contrayendo matrimonio, perdón, ¿cómo sería en ese caso? Y bueno, necesito que esté regulado, porque no puedo ir al registro civil y decirle, che, me quiero casar, y bueno, si no existe el matrimonio, o no existe el matrimonio para determinadas personas en ese lugar, me lo haces igual porque, bueno, yo me quiero casar. No, en realidad tiene que estar reglamentado. Entonces, en este segundo caso, ese derecho, aunque esté establecido, no alcanza para que lo podamos ejercer. Necesitamos de otra norma que lo implemente. Esto es una norma operativa. Programática. En el primer caso es operativa porque es autoejecutable, por sí misma ya la podemos aplicar, no hace falta que se dicte nada más, y será operativa si es necesario que se dicten normas en consecuencia. Entonces, los jueces lo que le decían a Ekmejian, hasta llegar a la corte, hasta antes de llegar a la corte, fue, esto es un derecho programático. ¿Qué significa? Es cierto, el artículo 14 de la Convención reconoce que tiene derecho de rectificación o respuesta, pero su Estado todavía no lo reglamentó. Así que hasta tanto no lo reglamente, usted no puede ejercer este derecho. ¿Qué le va a decir la Corte? Bueno, no. La realidad es que no. Acá lo que existe es una tensión entre dos partes. Alguien que se ve afectado en su dignidad, en su intimidad, en su honor, y alguien que está manifestando su opinión en un espacio público, en un medio de comunicación. Hay dos derechos en juego, la libertad de prensa y de expresión y el honor, la dignidad, la intimidad por el otro lado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, la Corte lo que dice es, no podemos esperar
los digo en términos bien simples para que se comprenda, ¿no? No podemos esperar a que se reglamente para que pueda efectivamente ejercerse este derecho. En realidad, tenemos que seguir las pautas que dice la Corte Interamericana. ¿Y qué había dicho la Corte Interamericana en ese momento? Ya se había expedido sobre los derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y había dicho que sin perjuicio de que los Estados partes pueden reglamentar esos derechos, por el solo hecho de que estén reconocidos en la Convención Americana, ya se pueden ejercer. Entonces, lo que la Corte le dice es, no importa que no esté reglamentado, en todo caso se podrá reglamentar, sí, pero es operativo este derecho, usted lo puede ejercer. Y condenó a Sofovich a leer la primera hoja de la carta documento que le había enviado, que resultaba suficiente para poder expresar su agravio, digamos, su motivación en contra de lo que se había dicho precedentemente. Entonces se termina leyendo su opinión. Esto ocurre en un primer fallo, que es del año 92. Después vamos a tener un segundo fallo, que es del año 95. No sé, Matías, cómo estamos de tiempo y si hay alguna pregunta por ahí pendiente de Facebook. No, de Facebook por ahora no. Te aviso si... Bueno, perfecto. Bueno, en el segundo fallo que vamos a dar brevemente, les prometo que en 10 minutos terminamos. ¿Sí? En 10 minutitos terminamos, así no se les hace tan largo. En el segundo fallo que brevemente les comento, después ustedes lo verán, yo también les he subido un resumen de cada uno de los fallos para que también, después de leerlo, puedan cotejar si lo resumieron bien. Es una buena práctica leer el fallo ustedes, resumirlo, y si ustedes después ven el resumen y se dan cuenta que no pusieron más o menos lo mismo, bueno, hay que reforzar un poco la comprensión del análisis de jurisprudencia. Ya veremos con la Centeno de organizar algún tipo de tutoría para poder aprender a leer fallos, que no es algo que nos enseñen en ningún lado y que lo aprendemos un poco a los golpes. Este segundo fallo en el año 95, Giroldi, o Giroldi, como les dicen algunos, había tenido un problema, que era que había sido un problema grave. Había sido señalado como el autor de un robo simple, fue condenado con una pena muy baja, y esa pena era inferior a la que establecía el Código Procesal Penal para poder recurrir esa sanción ante la Cámara de Casación. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo necesito que me garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia, es decir, la posibilidad de que alguien revise el fallo que se dictó, y recurre a los tribunales, y la Corte finalmente termina diciendo que es pertinente que se declare que en algún punto no se vería garantizado el derecho a la doble instancia si no se le permitiera recurrirlo, utilizando como limitación la pena mínima que había recibido. Supónganse que es como si hoy tuviéramos una norma que dijera que a los que reciban una condena de menos de un año no lo van a poder apelar. Les digo apelar para que se entienda. La palabra técnica es recurrir, porque no es una apelación. Entonces, imagínense, entonces ustedes los condenan a un año, o a 6 meses, o a 9 meses, y no pueden apelarlo. En cambio, si los condenan a un año y un día, sí. Bueno, la Corte dice, esto no está bien. Deben tener el derecho a poder recurrir ante una instancia superior que revise la condena. ¿Y esto por qué? Porque hay que garantizar lo que dice la Convención Americana en las condiciones de su vigencia y conforme la jurisprudencia internacional. ¿Y qué había dicho en ese momento la jurisprudencia internacional? Que la doble instancia, es decir, la confirmación por parte de dos tribunales, era un derecho y es un derecho garantizado en la Convención Americana, en el artículo 8, inciso 2. Entonces la Corte hace lugar a la acción en este sentido. Y finalmente, el último fallo que ya les digo y lo demás lo van leyendo por su cuenta y me hacen las consultas que necesiten, por favor recuerden, sin ningún problema, es el fallo Gramajo, que es del año 96. Este fallo, lo que ocurrió es que se lo acusa por homicidio calificado
criminis causa, es decir, en ocasión de cometer otro delito, una persona termina matando a la víctima. Supongamos que alguien intenta robarle a una persona y en el medio del robo le pega un tiro y lo mata. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese momento existía la ley 24.390, que es la ley que se conoció como ley del 2 por 1. Esta ley establecía un plazo durante el cual se debía tener detenidos preventivamente a los presos, luego de lo cual se le computaría 2 por 1 cada uno de los días de detención. Entonces, ¿qué decía? Tienen 2 años para tenerlo detenido preventivamente y después 6 meses más. Pero ¿qué ocurre? Si durante ese tiempo no lograron dictar la condena, a partir de los 2 años, 6 meses y un día, cada uno de esos días que esté detenido preventivamente, quien aún debe ser considerado inocente por el principio de inocencia, valdrá como 2 días de prisión. O sea que si estaba 1 año más detenido, en realidad era como si hubiera estado 2. Y cuando se dicte la sentencia, se iba a computar de manera doble. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? En realidad cita a la Comisión Interamericana, que habla del plazo razonable, que es otro de los derechos garantizados por la Convención Americana. Y lo que dice es, la ley buscó resolver una problemática que era que tuviéramos muchos presos preventivos. Esto reglamentó en algún punto esta cuestión del plazo razonable previsto en la Convención Americana. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que hacen que nosotros no corresponda que nos tengamos que expedir. Pero en este caso concreto, lo que dice es, más allá de si reglamenta o no reglamenta, en este caso lo que pasó es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, es incorrecto porque lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se tienen que observar las circunstancias particulares de cada caso concreto. Y la ley lo que dijo es, tienen 2 años y después 6 meses más. Estableció un parámetro objetivo, no un parámetro concreto, analizable en cada caso. Entonces, dijo, no es esto lo correcto, hay que analizar cada caso puntual porque no todas las investigaciones necesitan al mismo tiempo y no todos los delitos tienen la misma complejidad a los fines de investigarse. Es decir, que nuevamente revalorizó a la Convención Americana, ya en este caso, como es un fallo que es del año 96, ya con la jerarquía constitucional que tenía en ese momento la Convención. Bueno, esto es en definitiva todo lo que teníamos para el día de hoy. Hay mucho más para comentarles, pero bueno, se hace si no demasiado largo y uno se va cansando. Así que, por mi parte, Matías, no sé si hay alguna pregunta. Ahí a Mati se le salió Martín, justo solicitó Ok. la sesión de Zoom, pero bueno, cierro Bueno, yo. Como va todo, yo perfecto. estoy de respaldo siempre ahí si ocurre algún Buenísimo. problema. Gracias Martín Por por favor, gracias a la clase ustedes. de hoy de Derechos Humanos. Las tutorías se van a estar repitiendo, no repitiendo, o sea, la segunda versión se van a estar haciendo en los mismos días y horas de la semana que viene. Ya vamos a estar subiendo los temas y eso, pero para que lo tengan en cuenta pueden seguir el cronograma habitual de todas las cátedras. La idea un poco es prepararlos para el primer parcial. Ahora a las 18:30 se viene la tutoría de Derecho Administrativo con el doctor Santiago Rubio, altamente Excelente recomendable. docente, ¿eh? Santiago, maravilloso, no se lo pierdan los que están cursando porque realmente excelente docente de Derecho Administrativo. Así que muchas gracias Martín y nos vemos la semana que viene. Estamos al habla para Bárbaro, gracias, continuar. gracias a ustedes. En el material están los fallos, está todo. Yo acá les dejo nuevamente los datos y también en Conciencia Digital, ¿verdad? Lo podrán Sí, Conciencia descargar. Digital van a poder encontrar todo el material de la tutoría, va a estar todos los materiales de las tutorías en general, lo repito por si participan de otra, van a estar divididas en Conciencia Digital y además esta tutoría que ya se hizo, la van a poder ver y la de ayer de Constitucional, la del lunes de Procesal y la de Laboral, están todas subidas a nuestra app. La Centeno tiene una app y van a poder chusmear bien por ahí los videos que ya están grabados. Así que bueno. Muchas gracias a todos por Buenísimo. participar
y sigan participando en las que vienen y traigan dudas también a las clases, que más allá de lo que hayan leído, más allá de la clase de acá, para también contestárselas en las distintas tutorías. Ahí están, perdóname, ahí está comentando Diana que los fallos es una de las cosas que más le cuestan, así que bueno, ahí van a encontrar los fallos resumidos y explicados, pero estaría bueno que organicemos algún tipo de tutoría de análisis de fallo breve, de media hora, 40 minutos, Sí, sí. para que ellos puedan también aprender a hacerlo, pero no se preocupen, no desesperen, a mí me desesperaban los fallos al principio, pero es cuestión de aprendizaje y de experiencia, así que de a poquito los van a ir sacando mucho más fácil. Gracias, chicos de la Centeno, No, como gracias a vos. siempre, un placer participar de esto y bueno, sigan adelante con todo. Y bueno, y seguimos al habla para... Ahí dejo que Mati se despida también. Seguimos al habla para organizar una actividad sobre análisis de fallo. Perfecto, bárbaro. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Martín. Hasta luego y a todas. Nos vemos.